Estamos en Donosti, en Riberas de Loyola, al lado del río Urumea, concretamente debajo del viaducto de Loyola, obra de los años 70, primeros de los 70, que formaba lo que es la variante de Donosti, una auténtica arteria de circulación y que 50 años más tarde ha presentado graves problemas estructurales para los cuales han reclamado nuestra presencia para que podamos apearlo, hasta que se proceda a su demolición y sustitución por un puente completamente nuevo. La obra fue una obra de emergencia, hicimos la inspección especial de la estructura y en el tramo que discurre sobre el Urumea, este que estamos viendo aquí, detectamos una serie de deficiencias en las medias maderas que nos llevaron a hacer un trabajo adicional en el que también participó Ulma, disponiendo de medios de acceso especiales. Y ahí, digamos, la conclusión de ese trabajo fue que la armadura dispuesta, digamos, en las medias maderas era insuficiente para poder soportar la carga que hoy en día tiene, teniendo en cuenta el deterioro que tiene el pretensado, ¿no? En verano de 2023 comenzaron las obras de emergencia para apear las medias maderas de la estructura, que comprenden los 3 primeros vanos desde el estribo, digamos, del lado del túnel, que son las 2 medias maderas que vemos aquí sobre el Urumea, y una tercera pegada a la pila 3. Las cargas a apear, dadas las dimensiones del viaducto, son importantes y para ello hemos tenido que utilizar nuestras torres de gran carga tipo T500 en modulación 2x2, alturas hasta 15 metros como alturas máximas, e incluso en algunos puntos más bajo o puntualmente también las torres más ligeras T125. El montaje ha sido realizado por Ulma y este tipo de torres modulares tienen la gran ventaja de que se pueden premontar en el suelo horizontalmente con total seguridad. Luego se transportan hasta el lugar de colocación, se ensamblan los diferentes módulos en altura y con un golpe de grúa se colocan en su sitio. Tienen diferentes aplicaciones que en este momento pueden ir desde unas estructuras auxiliares para la rehabilitación de un hotel como el Hotel Arts en Barcelona, a la ejecución de unos flotadores de hormigón para la colocación de turbinas flotantes en el mar. Uno de los primeros retos, digamos, es la inmediatez. A Ulma le proporcionamos las cargas de diseño que necesitamos y Ulma, digamos, nos soluciona el problema entre el tablero y la cimentación. Nos da una solución a apear esas cargas que nosotros teníamos que coger en caso de que las medias maderas fallen. Y bueno, en ese sentido Ulma, con su dilatada experiencia en este tipo de actuaciones, pues ágilmente te ofrece una solución que al final esa inmediatez y esa agilidad a la hora de buscar soluciones son básicas y más aún en una obra de emergencia, ¿no? Que donde el tiempo apremia. Y sobre todo la seguridad de que las cosas se hacen bien, porque ya llevamos un bagaje de muchos años y siempre el resultado de los trabajos que hemos hecho conjuntamente con Ulma es muy satisfactorio.